Hola, hola. Sí, soy Raulito. Oye, ¿escuchaste eso? Kanguya wana meliaha. May naukat muguktaskat. Claro, no todos hablamos igual, ni tampoco vivimos ni crecemos en el mismo lugar. En algunos pueblos de Oaxaca, en Chiapas o hasta en la península de Yucatán, hay niñas y niños que hablan otra lengua y además viven con una discapacidad. A veces no es la discapacidad lo que complica más las cosas, sino el lugar donde te toca vivir. A veces tienen que recorrer caminos muy largos para llegar a la escuela o ir al doctor también, que está muy lejos. Yo aprendo el mundo escuchando con atención. Y otras niñas y niños lo hacen con ayuda de su familia o de su comunidad y de lo que tienen a la mano. En este programa vamos a ver cómo viven las personas de otros lugares. No lo veré como tú, pero aprenderemos juntos. Muchísimas gracias, Raulito, por dar a conocer el temazo que vamos a tratar el día de hoy en 80 millones, porque mencionar que con 68 lenguas originarias, 364 variantes y el idioma español, México es uno de los países con mayor diversidad lingüística del mundo. En el estudio de 80 millones, Natalio Hernández, escritor y poeta. Por supuesto, también tocaremos el tema de que las personas que viven en una comunidad indígena y con una discapacidad en México enfrentan una situación de vulnerabilidad extrema, con una incidencia de discapacidad cercana al 20% en hogares indígenas, superando la media nacional. Y por supuesto la música de los pueblos originarios resuena a lo largo y ancho del país y gracias a sus intérpretes, continúan narrando quiénes somos con cada creación musical que se resiste a desaparecer y tendremos la alegría de recibir a Ramiro Ramírez aquí en el estudio. Correcto. Además, en la comunidad Santa María Tlatehuotoltepec, Mije, en Oaxaca, el Centro de Formación Integral AYUC contribuye de manera significativa a la inclusión educativa, laboral y social de las personas indígenas con discapacidad de la comunidad. Así es, esto es parte de lo que vamos a ver, a percibir, a escuchar. Bueno, vamos a vivirlo plenamente en su programa favorito de los domingos a las 9:30 de la mañana. También agradecer a Vanessa González y en su momento también entrará al relevo Ivonne Carcova en su interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias por colaborar y crear este puente que decimos siempre es sumamente necesario. También invitarles a que por favor se comuniquen con nosotros a través, ya saben, de las redes de Canal 11. Estamos en canal11.mx, ahí nos pueden encontrar, pero también a través de la aplicación de la app 11+. Estamos en YouTube, hemos estado leyendo sus comentarios. Muchísimas gracias por participar, porque esto nos hace entender si vamos bien, tenemos que revirar, así que por favor sigan escribiendo a través de estas plataformas y también a través del teléfono que, como decía Lore, llame ya al 55 51 66 40 00 y es un gusto siempre compartir. Lore. Por supuesto, Oscar. Y un abrazo a nuestro queridísimo Gus. Sí, claro, un abrazo. Y a Raulito, que bueno, Raulito está pero empezando el año mostrándonos la gran riqueza y diversidad que tiene nuestro México, con muchos Méxicos también a bordo. Por supuesto. ¿Y qué les parece si vamos a ver una cápsula justamente sobre el Día Internacional de la Lengua Materna? México es tierra de raíces profundas. Su grandeza cultural emana de civilizaciones originarias. Desde la primera, la olmeca, con sus cabezas colosales, hasta la mexica, que se fundó sobre un islote en medio de la laguna, la ciudad que deslumbró a los conquistadores.
Nuestro país resuena con voces, las voces que después de más de 500 años de conquista emergen del subsuelo, voces que viven y resisten en las comunidades indígenas. Porque nos coriñatco, Tishiko ira ñachi, que corihichco mera opuji, la opuji que coyara meñiji. Son las lenguas que configuran el rostro pluricultural del país. Enuncian con orgullo una cultura, una cosmovisión, una forma de aprender y abrazar al mundo. El náhuatl se mantiene viva como este corazón que hace latir a Milpalta porque sigue siendo una región de estirpe náhuatl. Y de eso estamos sumamente orgullosos. El Día Internacional de la Lengua Materna se celebra el 21 de febrero. Fue proclamado por la UNESCO y tiene como objetivo promover la diversidad lingüística y proteger los idiomas en peligro de extinción. La celebración se enmarca en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. La lengua materna es el primer tesoro que cada persona recibe de forma natural. La lengua es la tierra, es la casa, es la infancia, es el alma de una cultura. La verdad es muy valiosa la lengua para mí y por lo tanto, desde mi punto de vista, nunca dejaría de hablar mixteco. Nuestro país cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 indígenas y el español. Las lenguas indígenas pertenecen a 11 familias lingüísticas y presentan 364 variantes. México se ubica entre las primeras 10 naciones plurilingües del planeta. Más de 11 millones de mexicanos hablan alguna lengua originaria. No obstante, las lenguas indígenas enfrentan una crisis de supervivencia debido a expresiones de discriminación y racismo, a la falta de la transmisión entre padres e hijos que inmigran de sus comunidades y a políticas educativas que han debilitado su uso. No se trata de proteger un idioma, sino de preservar los conocimientos y las tradiciones de los pueblos que las hablan. El Día Internacional de la Lengua Materna, 68 lenguas originarias, revelan al México que es muchos Méxicos. Su vasta pluralidad cultural y étnica supera la idea de una identidad única. México alienta y encarna la convivencia de múltiples realidades humanas y lingüísticas. También trabaja en favor de los derechos de las comunidades y pueblos originarios y en la preservación de sus lenguas. El México que es muchos Méxicos, plural y diverso. Continuamos aquí en 80 millones y de verdad es que es un placer contar con su presencia. Muchísimas gracias. Pero bueno, hay que seguir desarrollando el tema de hoy. Así que es momento de presentar a una invitada muy especial. Ella es la doctora Andrea Cristina Moctezuma Valderas y es investigadora postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social y del Sistema Nacional de Investigadores. Y preferentemente, bueno, pues como nos dijo, pues Andrea es el nombre que más te gusta, pero para nosotros es un placer tenerte aquí en el estudio de 80 millones y sobre todo pues que nos compartas precisamente toda la información acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es, doctora. Muy buenos días. Buen día, Encantada. muchas gracias. ¿Estamos cumpliendo la Constitución o cómo va este asunto en cuanto a derechos de personas con discapacidad y educación, que es la rama de su especialidad? Sí, pues muchas gracias por el espacio y bueno, considero muy importante hablar sobre el acceso de las personas pues de distintas edades que pertenecen a pueblos indígenas y originarios de México a la educación. ¿Cómo está actualmente el sistema educativo en relación con la educación inclusiva? Y que ahora se está abordando el tema de las lenguas indígenas, que me parece un tema muy importante. Yo he trabajado de cerca en los centros de atención múltiple, los CAM, que son las instancias educativas encargadas de proporcionar educación a las infancias, bueno, desde los 0 a 1 año hasta los 26 años, van infancias, adolescencias y juventudes a recibir educación en estas escuelas que se llaman centros de educación, centros de atención de educación múltiple, ¿no? ¿Qué sucede con los CAMPs? Que en México se piensa que en ocasiones que las personas indígenas
con alguna discapacidad, pues bueno, no van a la escuela o no existen materiales en lenguas indígenas para atender a estas poblaciones, ¿no? Entonces es muy importante plantear que muchas personas no van a la escuela o no van niños y niñas a la escuela porque tienen que caminar 1, 2, 3 horas. A mí me tocó verlo durante mi trabajo etnográfico en la Huasteca Potosina con la población nahua. Las madres tienen que cargarse a sus hijas e hijos sobre sus espaldas utilizando un rebozo para que puedan llegar a recibir educación y salud. Pero además llegan los niños con diagnósticos erróneos. ¿Por qué? Porque no existen pruebas psicológicas, pruebas educativas para poder diagnosticar la discapacidad de las infancias en lenguas maternas. No hay materiales educativos, no hay materiales psicológicos para generar un proceso, un acceso a un diagnóstico pertinente con la cultura y con la lengua de estas infancias. Desde luego, con todo lo que nos comentas, es urgente poner atención a todos estos temas, porque si no el rezago es mucho mayor y bueno, lo ha venido siendo históricamente. ¿Ha cambiado en algo esta situación? La atención a la lengua materna, a las personas que viven en una comunidad indígena, pero al mismo tiempo que viven con una discapacidad, ¿reciben un poco más de atención o está más pensado? En teoría ya se han acercado, ya se han hecho, sobre todo las maestras, ¿no? Han exigido al sistema de educación que se les implementen materiales, por ejemplo, además de la lengua de señas que tiene que estar presente en todos estos espacios educativos, pues también se les enseñe las lenguas maternas, ¿no? En las que ellas van dirigidas a las infancias a las que ellas van a atender, porque ¿qué sucede? En los sistemas de educación donde se forman las maestras normalistas tampoco se les enseña y se les envía a estas escuelas que a veces están ubicadas en zonas indígenas, pero las maestras llegan y dicen, bueno, a mí me llegó un niño o niña con un diagnóstico de una discapacidad intelectual severa, problemas del lenguaje o del habla, pero resulta que estos niños hablan náhuatl y no hablan español. Sí, es muy, muy interesante. Queremos seguir platicando esto. ¿Qué les parece si vamos a ver un testimonio de Patricia Santis, tejedora de sueños, un poquito en la línea de lo que estamos comentando aquí en 80 millones? Mi nombre es Patricia Santis Gómez, soy originaria del estado de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas. Padezco neuropatía sensorial periférica y osteomielitis crónica. Es crónica degenerativa y se me detectó desde niña. El tratamiento es nada más para evitar que avance, y que no haya tanto daño, ni tanto dolor, ni tanto riesgo. Pero sin embargo no hay nada que lo pueda curar hasta el momento. No tengo buenas defensas, tanto el sol como el aire, el polvo, los animalitos, hay varias cosas a las que soy alérgica. Me amputaron ambas piernas a raíz de la osteomielitis, entonces mi organismo está resentido. Cuando sufro alguna infección, empiezo a sentirme mal, me dan fiebres, no puedo comer, si es una infección respiratoria, si es una infección estomacal, si es una herida, lo que sea, siempre recae a donde está la osteomielitis. En mi comunidad no tenemos la capacidad de atención médica. Los riesgos de haberme quedado ahí es que ya desde hace mucho tiempo yo habría muerto. Me trajeron en el 94 por una ONG. Un médico fue contactado por una de mis maestras de la escuela. Estuve aislada, estuve por casi 7 meses. Buscando llevar qué es lo que estaba pasando. Entonces en las placas y todo se veían los huesitos, que algo se los estaba llevando, se estaban haciendo polvitos, están perdiendo. Y ahí se llegó a saber que tenía disminuida la sensibilidad. Decidí vivir una vida completamente normal. Creo que el vivir en el aislamiento, encerrada y todo, había más daño emocional y psicológico. Entonces quise salir y probar mundo y me gustó. Y tengo una familia, tengo 2 hijos a los que amo. El reto ha sido para ellos. En la escuela, en niños que les han hecho bullying y lo que le dije es de que no podemos cambiar al mundo ni podemos cambiar el pensamiento de las personas, lo que podemos cambiar es nuestra actitud. Yo trabajo, hay días que me duele, que quisiera, no sé, quedarme en cama, pero una llamada de buenos días, mamá, ¿cómo amaneciste? Te amo. Digo, no, yo me levanto, agarro, me baño, me pongo bonita y me vengo a trabajar.
Mi trabajo me da esa posibilidad de tener una vida digna. Mi trabajo es lo que me mantiene siempre feliz porque vivo entre colores. El dolor que yo tengo es insoportable, pero estoy aquí, pues obviamente que le tengo que poner la mejor cara a la vida de mis clientas. Amo la vida, amo los colores, me acepto como soy, porque gané, creo, la posibilidad de seguir con vida. Muchísimas gracias a Patricia Santís. Honestamente me parece un gran testimonio el que nos comparte. Podría decir al mismo tiempo, yo sé que todo lo que nos dice de que vive con dolor todos los días y un dolor insoportable, para mí es una historia de éxito tremenda, porque creo que lo ha trascendido de una forma extraordinaria, como dice ella, con una mejor actitud. Ojalá pudiéramos aprender, yo creo que de todas estas personas, de verdad. Patricia, nuevamente muchísimas gracias. El esfuerzo es enorme, pero además nos muestra una realidad para muchas personas que están atravesando por esta situación. Salir de tu comunidad, primero, no es sencillo. Pero pues toma el valor de allí, adaptarse a la ciudad donde llega, porque la atención médica o de educación o de los derechos individuales de cada persona, pues no son iguales también en tu comunidad muchas veces cuando se vive a través de los usos y costumbres. O sea, me refiero, hay tantas cosas que atender, pero por eso recalco el testimonio de Patricia, porque me parece sí una historia de éxito, que cómo se puede asesorar todas las personas que están viviendo una situación como esta. Sí, bueno, pues yo creo que es una realidad que viven, ¿no? Muchas mujeres, niños y niñas, hombres con discapacidad en nuestro país, la falta de acceso a educación, a salud, ¿no? Y que esto pues también los lleva a migrar hacia pues, centros urbanos donde cuentan con estos servicios, ¿no? Y esta migración pues hace también que pierdan su vínculo con la comunidad, con su lengua materna, ¿no? Y que vaya perdiéndose esta lengua materna. Eso también se ha registrado, pero bueno, las personas, yo siempre lo he mencionado, las personas con discapacidad per se y por pertenecer a un pueblo indígena y por tener una discapacidad no deberían de tener dificultades para acceder a derechos, a derechos como es la salud, como es la educación. No deberían de tener que emigrar, que salir de su comunidad, ¿no? Eso es algo que también se tiene que plantear, y que deberían los servicios de llegar a las comunidades y ser servicios con calidad, calidez y con perspectivas interculturales, es decir, que tengan la lengua indígena atravesando todos estos servicios. Por supuesto, para que pueda haber comunicación elemental. ¿Y qué les parece? Muchísimas gracias, doctora. ¿Qué les parece si ahora vamos a nuestra sección Salud sin Barreras con la doctora Citlali? En marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, viene Salud sin Barreras. Amigos, amigas de 80 millones, es un verdadero privilegio saludarles esta mañana y compartirles, como ustedes ya saben, algunas reflexiones en este sentido. Y es que básicamente nadie nos ha dicho que el hablar una lengua materna, como por ejemplo zapoteco, mixteco o huave, para una persona con discapacidad, representa desafortunadamente una doble barrera y limitantes al acceso de salud en general. Hemos platicado acerca de lo difícil que lo tienen las personas con discapacidad al recibir o consultar servicios médicos. Ahora, ¿te imaginas si hablas alguna de estas lenguas? Desafortunadamente, aunque actualmente se están haciendo esfuerzos importantes, por supuesto, para incluir personas traductoras, personas hablantes de las lenguas maternas, desafortunadamente todavía representa una barrera a la salud. Y quiero que te pongas a pensar en esa consulta que tuviste con tu médica o con tu médico, en donde no comprendiste el diagnóstico solamente por el canal de comunicación. No comprendiste cómo llevar a cabo y terminar tu tratamiento médico, pero tampoco pudiste prevenir las complicaciones de la condición de salud que tengas solamente por esta falta de comunicación. Hay estudios bastante importantes que dicen que
esta simple barrera de comunicación puede traer problemas importantes que incluso pueden acelerar las complicaciones o la muerte de las personas con discapacidad. Y por si esto fuera poco, quiero que te pongas a pensar en que muchas veces no entendemos la cosmovisión de las comunidades indígenas, de cómo están entendiendo la discapacidad, del rol que la persona con discapacidad juega de manera interna en su propia comunidad. Tampoco entendemos la forma en la que ellos conciben su propio cuerpo. Es decir, queremos imponer una medicina sin entender su cultura. En marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, te invito a que te sensibilices, a que entiendas, a que aprendas y, por qué no decirte, a que rescates las raíces que nos corresponden. Sin una comunidad incluyente, sin una comunidad diversa, pero sobre todo con sentido de mexicaneidad, la salud no puede ser inclusiva y desafortunadamente podrá tener barreras. Nos vemos el siguiente domingo. Les mando un abrazo saludable y cariño para el foro. Continuamos aquí en 80 millones, mi querida Saraí. La verdad es que es un placer para nosotros contar con su presencia y desde luego continuar desarrollando el tema de hoy, que me parece que tiene una riqueza extraordinaria, así como larga y ancha es nuestra hermosa República Mexicana. Es fundamental, y también estos espacios en los que hemos abordado distintos temas en torno a los derechos, en torno a la salud, en torno al conocimiento de quienes de repente... Hay una frase que me gusta mucho, que lo que no se conoce no se cuida, ¿no? Entonces, esta creo que lo que no se menciona no se respeta, ¿no? Lo que no se menciona no existe. No existe. Entonces, estamos en la misma sintonía. Les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando. ¿Y qué te parece si ahora nos vamos a ver una cápsula que tiene que ver con la migración indígena, que no es solamente pensar en la frontera norte o la frontera sur o cruzar el Atlántico? Es simplemente del área metropolitana llegar a la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿vamos a verla? Veamos. En México, miles de personas indígenas migran hacia los centros urbanos en busca del acceso a derechos básicos como la salud, la educación y el empleo, servicios con los que no cuentan en sus comunidades de origen. Durante su estancia en las ciudades, algunas personas indígenas revaloran su cultura y retornan a la comunidad para compartir sus saberes. Me deja muy en claro que tengo un compromiso social con mi pueblo. Ahora regreso ya con esta idea de poder transmitir todo lo que yo conocí en Ciudad de México, sobre todo porque me interesa que la gente tenga una verdadera o un verdadero acceso a esos derechos que vienen emanados en la Constitución. El proceso de migración se vuelve aún más complejo para las personas indígenas con discapacidad, cuyo desplazamiento está marcado por una combinación de factores estructurales, sociales y económicos que las colocan en una situación de triple vulnerabilidad por su origen étnico, pobreza y discapacidad. Una mirada profunda, reflexiva y propositiva hacia los indígenas Ayuk es la del maestro Juventino Jiménez Martínez, persona con discapacidad visual que habita en la comunidad de Santa María Tlahuiltoltepec, Mije, Oaxaca. Juventino Jiménez emigró a la Ciudad de México desde niño y no ha perdido su identidad y esencia. En 2009 fundó el Centro de Formación Integral Ayuk, CEFIA, que tiene como objetivo contribuir a la inclusión educativa, laboral, cultural y social de indígenas con discapacidad de esta comunidad, así como apoyar a sus familiares. Visibilizar los factores sociales, económicos y culturales que viven sus hermanos de origen y condición es el objetivo de su incansable trabajo. Ante la falta de recursos gubernamentales y para sostener las actividades de CEFIA, se emprendió el proyecto del mezcal artesanal Conch Nij, bebida del rey, que permite que ahí laboren indígenas con discapacidad.
Así es como nació pues el proyecto del mezcal para envasar. Y platicamos con los maestros, 2 maestros, si nos apoyaban así, que ellos producieran y ellos lo envasaran. Las personas indígenas que regresan a sus comunidades para compartir conocimientos fortalecen la autonomía, la sostenibilidad y la identidad cultural de sus pueblos. Justo la migración de personas indígenas con discapacidad es un fenómeno complejo caracterizado por una triple vulnerabilidad y yo agregaría una cuarta. ¿Por qué? Porque tenemos la pobreza estructural, la inclusión social por la discapacidad, la discriminación racial o cultural, pero también el hecho de ser una mujer indígena es atravesada. Entonces, es muy importante ponerlo sobre la mesa, hablar sobre todas estas dificultades, pero también sobre casos de éxito y la migración, pues puede generar muchos beneficios sustanciales cuando se realiza en condiciones seguras y algunas personas indígenas retornan a sus comunidades para apoyarlas, como es justo el caso de Juventino Jiménez, quien nos acompaña el día de hoy, en esta mañana, fresco como una lechuga. Juventino, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por aceptar estar aquí en el estudio y de verdad, pues nosotros felicitarte por toda la labor que has realizado hasta el momento y lo importante, como decía Saraí, que es regresarle a nuestra comunidad, pues muchas de las cosas que hemos aprendido. En tu caso, ¿cómo ha sido el salir, alejarte primeramente, pero tener un aprendizaje, tener toda esta sensibilidad para luego regresar y compartirle, no solamente a las personas que viven en una comunidad indígena, sino para quienes viven con una discapacidad, cómo allanarles de alguna forma el camino? Sí, yo creo que en mi caso en particular, pues es un tema de enfrentarme a un nuevo mundo, porque yo salí de niño de mi comunidad, salí a la edad de 5 años, actualmente tengo ya 47 años de edad, entonces casi toda mi vida la he hecho en la Ciudad de México, pero un tema que yo me planteaba desde que salí y pude estudiar una carrera aquí en la Ciudad de México, donde hay, pues, yo creo que considero en la Ciudad de México hay muchas oportunidades, ¿no? Y entonces me preguntaba qué estaría pasando con mis hermanos indígenas con discapacidad de mi comunidad, y me doy cuenta de que había una necesidad que atender, desde la educativa, el acceso laboral, el propio derecho a construir una vida digna, ¿no? Que ese es un tema que creo que a mí me atrajo y me hizo regresar y decir, si yo aprendí algo, lo puedo regresar a mi comunidad. Y es algo que me di cuenta en los años que empecé y ahorita pues sigue persistiendo este problema, ¿no? Que faltan muchas políticas públicas para atender el tema de indígenas con discapacidad a nivel nacional. Totalmente, y bueno, pero regresas, implementas esta colectiva, este trabajo comunitario, y a veces uno puede como poner la mesa, pero nadie llega a comer. ¿Cómo fue invitar a la gente y que reaccionara y que tuviera esa confianza también? Es un tema muy interesante porque, bueno, uno al ser migrante y tener un pie adentro de la comunidad y otro afuera, pues te hace tener como esas dos miradas, ¿no? Y querer llegar y a lo mejor incluso imponer tus ideas, ¿no? Pero aquí lo interesante fue comprender desde el principio, cuando empezamos a trabajar el tema en la comunidad, el tema de discapacidad, fue escuchar. La escucha fue la clave, el escuchar a las compañeras, compañeros con discapacidad de mi comunidad y el reunirnos nosotros a platicar cuáles eran nuestras necesidades y ver que no solo era una discapacidad, sino eran diversas, ¿no? Que estaba presente la discapacidad visual, la discapacidad física, las discapacidades cognitivas estaban ahí presentes, ¿no? Incluso las psicosociales, ¿no? Entonces, es un tema que nos permitió avanzar porque la reflexión colectiva es lo que nos permite, y en Tlahuitoltepec, un tema que se maneja es la comunalidad, la compartencia, y entonces ahí la escucha es lo importante, la voz la tiene que llevar la asamblea, el pueblo, la comunidad, no uno llegar a imponer, porque a lo mejor uno cree que sabe todo y no es así, ¿no? Es verdad, completamente de acuerdo contigo. Y ¿qué te parece si vamos a escuchar y ver el testimonio de Juan Antonio Acevedo Villeda, que también probablemente tenga un punto de vista diferente, y si no diferente, diverso, porque ese es nuestro México, justamente de una enorme riqueza por todas partes, pero que se encuentra, o la sabemos encontrar, o las demás personas la saben encontrar en otras áreas. Así que vamos a continuación a verlo. Soy Juan Antonio Acevedo,
tengo 30 años y soy de aquí de la Ciudad de México. Vengo de 2 ascendencias indígenas, mixteco y triqui. Soy diseñador gráfico. Yo agarro esa carrera de diseño gráfico para tratar de transmitir todo de una manera, tal vez no por la lengua porque se está perdiendo mucho aquí, pero sí todo lo visual, ¿no? Todas las costumbres, tratar de transmitirlo por medios visuales. Algunos jóvenes de aquí intentamos sacar una marca de ropa. Esa tenía mensajes en triqui, también documentales hemos hecho, pero tratando de conservar así la lengua, ¿no? Porque más que nada se preserva hablada, porque escrita es muy distinta a cómo se habla. En algún momento yo sufrí discriminación, ya sea por ser indígena o por ser una persona con discapacidad. La ciudad no está hecha como para una persona con discapacidad y mucho menos una persona hablante. En ningún lado hay rampas, en el transporte público no está adaptado o la gente no te da el permiso. Y en cuanto a la lengua, yo puedo hablarla, pero hay mucha gente que simplemente te ve feo por hablar en tu lengua. Así como lo he vivido, no hay como algo que diga, pues acércate de tal manera, ¿no? Yo creo que simplemente viéndonos como los seres humanos que somos, con eso es más que suficiente. Pues muy bien, muchísimas gracias a Juan Antonio Acevedo Villeda. Y este punto de vista nos decía, bueno, pues yo soy diseñador y obviamente he crecido con una gran influencia y con toda la sensibilidad, además proveniente de 2 comunidades de acuerdo a su familia, por supuesto. Y eso pues lo hace todavía mucho más rico, pero es otra forma de verlo. Le preguntaba yo ahorita durante el corte un momento a Juventino acerca de qué opina con todo esto de la lengua materna, pero la inteligencia artificial y cómo está llegando a todas las áreas para desarrollar también pues tal vez un apoyo para poder traducir las lenguas y que más personas entonces lleguen a tener contacto, que no se pierda, pero que al mismo tiempo se respeten las tradiciones de cada una de las comunidades. ¿Qué tan, no sé, qué tanta intromisión puede haber por parte de las tecnologías o qué tan bueno es para ti o tu punto de vista, mi querido Juventino? Yo creo que es muy importante, primero, tener en cuenta la voz, lo que sienten y piensan la población, la gente de las comunidades, de nuestros pueblos originarios. Ellos son gente que son hermanos que tienen el conocimiento, saben qué es lo que necesitan. Y creo que no se puede ni forzar ni negar. O sea, es algo que se les tiene que consultar y que finalmente los niños, los jóvenes lo están ocupando. Entonces, si se va a aprovechar para un bien, para la preservación de nuestras lenguas originarias, es totalmente válido. Porque hoy en día creo que son herramientas que están al alcance de todas y todos. Y no se les puede negar a las infancias tampoco, ¿no? Eso es muy importante y hay muchas iniciativas, hay muchos integrantes de distintas comunidades que están desarrollando dispositivos o plataformas y que, pues bueno, como sabemos también hay empresas que están atentas y que incluso se han vinculado con poetas como Irma Pineda, como Natalia Toledo, que están sumando desde su trinchera. Pero Juventino, me gustaría muchísimo también que nos hablaras de este Centro de Formación Integral Ayuk, porque, pues bueno, la comunidad se aproxima, hacen estas asambleas que ya nos comentabas, piensan, bueno, vamos a hacer la producción del mezcal, pero ¿qué otras iniciativas están surgiendo a partir de ese trabajo comunitario? Claro que sí, bueno, precisamente hay que aclarar efectivamente que el proyecto del mezcal es una iniciativa para poder captar recursos económicos para sostener las actividades de ese centro comunitario. Nunca tuvimos la intención de que el mezcal sea el eje rector, para nada. El Centro de Formación Integral Ayuk es un proyecto que nace desde la necesidad de nosotros como indígenas con discapacidad en Tlahuitoltepec, de atender una problemática que estaba ahí
pues olvidada, desatendida, invisibilizada, y era el tema de la discapacidad, ¿no? Entonces, para eso, lo que nosotros empezamos a hacer precisamente es un primer acercamiento entre nosotros como personas con discapacidad para reflexionar sobre lo que necesitábamos. Y lo que necesitábamos, primero era ser visibilizados dentro de la comunidad, ser reconocidos, poder participar igual que el resto de los habitantes. Y para ello necesitábamos educación, formación educativa. Y entonces empezamos a desarrollar, implementar para los compañeros con discapacidad visual talleres de braille. Empezamos a implementar también actividades de formación como la alfarería, para que pudieran las compañeras, compañeros producir diferentes artesanías. Y no podemos negar lo que preguntaban hace un momento, la tecnología, lo consultábamos con los compañeros, les dijimos, a ver, ¿quieren aprender cuestiones de tecnología? Dijeron sí, y entonces ahí participan todas las discapacidades que están en el colectivo, que era aprender a usar una computadora, acercarles el internet y abrirles el mundo que existe, ¿no? Esa conectividad hacia afuera que era súper importante para nosotros, ¿no? Y todo esto nos llevó a algo muy interesante que muchas veces no se quiere mirar. Este trabajo de colectividad, de poder reflexionar sobre qué queremos todas y todos hacer dentro de la comunidad y para que cambien las cosas y la forma de mirar a la discapacidad, que creo que eso es lo más interesante, y en Tlahuitoltepec hemos dado un gran paso en ese tema, ¿no? La discapacidad se empieza a mirar de otra forma por parte de los propios habitantes, y es una tarea que está en construcción constante, ¿no? No es una tarea que se pueda dejar aquí nomás, sino tiene que seguir un camino más adelante y que esperemos que más jóvenes, más personas se sumen, ¿no? Claro, porque desde luego que el conocimiento te acerca mucho más a una probable solución. Estamos hablando de los servicios de salud, de programas de educación, de justicia, desde luego, de programas sociales a los que muchas personas que viven en una comunidad indígena y también con una discapacidad no han tenido acceso, pero al menos conocerlo es importantísimo para dar ese primer paso. Es correcto, y lo que comentas es que desafortunadamente en nuestras comunidades indígenas las personas con discapacidad, por tema de la barrera lingüística, muchas veces no nos enteramos de la información que hay, de los programas sociales, de las alternativas que hay, y esto no solo sucede en Tlahuitoltepec, sucede en las comunidades indígenas. He platicado y hemos podido trabajar con compañeros de la costa de Oaxaca y precisamente me comentan lo mismo. Si nosotros queremos entrar a algún programa, tiene que estar en nuestra lengua originaria y tiene también que estar cerca, que llegue aquí a nuestras comunidades, porque trasladarse 4 o 5 horas hasta la capital del estado complica la situación, y más cuando tienes una discapacidad, ¿no?, que te dificulta el desplazamiento. Ese es un llamado muy importante, esperemos que llegue a quien tiene que llegar. Muchísimas gracias, Juventino, por pues estar acompañándonos y abriendo estos caminos y estas rutas. ¿Y qué les parece si vamos a un corte? Sí, vamos a hacer una pausa, pero regresamos aquí inmediatamente a 80 millones. Exactamente. Estamos de regreso en 80 millones y les recordamos que queremos leerles, queremos saber su opinión en torno a este tema que estamos abordando en esta ocasión, que tiene que ver con una efeméride muy importante, 21 de febrero, Día Internacional de las Lenguas Maternas. Y Lore, pues es que también se viene tu mero mole. Pues por supuesto, el arte, la música siempre abona muchísimo a la diversidad y esta mega diversidad que tiene México, no solo de flora y de fauna, sino también de cultura musical. Así que vamos a una nota que preparó la producción sobre música y pueblos originarios. La música de los pueblos indígenas de México no es solo un eco del pasado. Son texturas y sonidos vivos que continúan narrando quiénes somos. Voces que atraviesan generaciones y en cada canto hay una historia que se resiste a desaparecer. Estas músicas deben entenderse más allá de lo estético, como un sistema cultural integral, inseparable de la lengua, el ritual, la organización social y la cosmovisión de los pueblos originarios. Desde tiempos ancestrales, la música ha acompañado los momentos más importantes de la vida comunitaria. El nacimiento, la siembra, las celebraciones y la despedida de los muertos.
En las civilizaciones mesoamericanas, como la olmeca, la maya o la mexica, la música estaba profundamente ligada a la naturaleza y a lo sagrado, y era interpretada por instrumentos como el huehuetl, las flautas, sonajas o caracoles. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la música indígena se encontró con las tradiciones europeas. De ese diálogo surgió un mestizaje sonoro que dio origen a géneros como el son jarocho o el huapango y a instrumentos como arpas, jaranas y algunas percusiones. Hoy, esas expresiones musicales siguen vigentes y en constante transformación. La música indígena contemporánea es una muestra de la enorme diversidad cultural y lingüística de México, y también una herramienta clave para evitar la desaparición de las lenguas originarias. Reconocer y valorar la música de nuestros pueblos es reconocer nuestra propia identidad. Mantenerla viva es preservar la memoria, la diversidad y la historia que hacen de México un país profundamente plural. Un ejemplo de este espíritu guardián y transformador es el músico otomí Ramiro Ramírez, originario de Tierra Blanca, Guanajuato, portador de una tradición que sigue sonando. Muchísimas gracias, No, gracias Ramiro. a ustedes. Nos has puesto la piel chinita porque es escucharte y sentir este llamado de la tierra y de todo nuestro entorno que a veces pasa de largo, pero gracias por ese regalo. Gracias a ustedes. Y bueno, ¿qué te parece si arrancamos esta conversación? Sabemos que ya has estado aquí en el estudio de 80 millones, pero nos gustaría presentarte hacia los nuevos públicos. Entonces, si nos puedes platicar, por favor, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que la música llegó a ti? ¿Tú llegaste a la música? ¿Estaba en tu familia? ¿Te salvó? Cuéntanos un poquito. Fue un poco todo eso, creo que, pues, más bien los instrumentos siempre han estado ahí, han estado para nosotros, y a veces los descubrimientos o los rescates son diversos, ¿no? En este caso, yo siento que los instrumentos, estos instrumentos que nos heredaron los antiguos mexicanos, son los que a mí me rescataron y me permitieron, pues, ser parte de ellos, ¿no? A través de vibrar juntos, somos una extensión junta, ¿no? El instrumento suena según tu estado de ánimo, pero también ellos vibran a lo que tú quieras expresar, ¿no? Claro, y a mantener las tradiciones de tu tierra natal y la lengua a través de la música. Cuéntanos un poquito cómo justamente hacemos que la música haga esa trascendencia de la cultura. Pues yo creo que la música es una genética que se mueve sola, ¿no? Yo recuerdo mucho en mi comunidad, yo soy del noroeste de Guanajuato, soy otomí,
Y en mi comunidad se tocan instrumentos tradicionales como son los tundos, o que los tunditos son instrumentos, son 2 flautas y 2 tambores que van tocando a dueto. Hay las fiestas de mayordomías, las pastorelas, los alabanceros, gente que hace cantos de velación para cuando alguien fallece. Esta gente en un coro acompaña a los dolientes, a la persona que parte de la tierra. Y es algo muy interesante y es algo que yo traigo muy marcado, ¿no? En algunas producciones que he grabado incluyo algo de esto siempre, ¿no? Porque es parte de mi esencia, es parte de estar en esta humanidad. Y pues los instrumentos vuelven a ser cómplices de todo este encuentro de rescate a mi persona, ¿no? Totalmente, y hablas de rescate a tu persona, platícanos un poco sobre tu propia condición, cómo también se han entrelazado o han sido pues esta red, ¿no? Esa fue una de las causas por las cuales yo soy músico. Me dio sarampión cuando tenía 1 año y medio de nacido, perdí la vista prácticamente. Del ojo izquierdo no veo absolutamente nada, del derecho veo un 10%. Con esto mi vida he aprendido a caminar en la vida, más bien, ¿no? con lo que soy y me he aceptado así. Hay consecuencias que llevan a otras. Ahí conocí a un amigo que le mando un súper abrazo, Agustín Pimentel, fundador de Tribu, que él fue una de las personas que andaba haciendo un disco sobre la música de mi comunidad. Y allí fue donde me encontró y me invitó a la ciudad para hacerme estudios de la vista, ¿no? Entonces se fue prolongando un tratamiento aquí y es lo que aquí fue donde realmente encontré los instrumentos, ¿no? O más bien donde me encontraron los instrumentos y a través de ellos me expreso. Claro, y qué maravilla, además, no dejar que la tradición se pierda y mantenerla viva con estas nuevas tecnologías, que me parece muy interesante lo que haces. ¿Y qué te parece si nos acompañas a ver a Amelia Cervantes Rivas en un testimonio? Ella es integrante de la comunidad Triqui, que vive con una discapacidad psicosocial. ¿Qué les parece estar ahí, Ramiro? Con muchísimo. No te vayas, Ramiro. Kanguya Wana Amelia. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Amelia. Bueno, yo nací aquí en la Ciudad de México, pero la comunidad Triqui pertenece a la región de la Mixteca Baja en el estado de Oaxaca. Soy estudiante de creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estoy licenciada en psicología por la UNAM y bueno, me dedico a la corrección de estilo, me dedico a la escritura, a la fotografía y pues intento vincular mi escritura y la fotografía justamente con la comunidad Triqui. Yo me considero una mujer loca o con discapacidad psicosocial. Pertenezco a la red Orgullo Loco México, que justamente está conformada por mujeres, hombres. Tenemos un diagnóstico psiquiátrico o que hemos sido usuarias o exusuarias del sistema psiquiátrico de salud mental. Y bueno, particularmente la discapacidad psicosocial vista desde la comunidad originaria, o en este caso de la comunidad Triqui, pues no es visibilizada, ¿no? Se conocen otro tipo de discapacidades, pero la discapacidad psicosocial no es algo que se visibilice. Hay un término particular, sí, que se utiliza para determinar o conceptualizar a las personas que tienen alguna discapacidad, que tienen discapacidad psicosocial o que se consideran o se catalogan como locas, y esta es la palabra cisnu. En este caso, yo me considero una chana cisnu, que es mujer loca. Yo considero que la comunidad Triqui no está tan vinculada con el término de discapacidad psicosocial y mucho menos con las implicaciones que tiene. Creo que en términos generales lo que yo veo en las comunidades originarias, no solo en la que habito, es que sí hay una lucha social, ¿no? Es decir, lucha por los derechos a la vivienda, lucha por los derechos para tener acceso a la salud, a la educación, pero no se focaliza
algunas necesidades, en este caso la necesidad de tener acceso a la salud mental. Pues solamente utilizaría este término que yo sola me he adjudicado, ¿no? Como Chanacitno, mujer loca, para hacer visible la importancia que tiene la salud mental, ¿no? Dentro de las comunidades originarias. Tal vez dentro de estos espacios indígenas, que tampoco me gusta el término indígena, pues se visibilice o se cuestione o se busque una forma justamente de poder darle un nombre, ¿no? a las personas que tenemos como estas consecuencias, ¿no? De toda esta falla estructural y sistémica en la que vivimos pues, de manera mundial. Escuchábamos en la cápsula, Amelia nos compartía que en la comunidad triqui no existe un término para su condición. En tu caso, por ejemplo, a propósito del Día Internacional de la Lengua Materna, ¿cómo se vive en la comunidad? ¿Cómo se vive en tu alrededor, tú como persona con diversidad funcional? Pues creo que hay más cultura en ese sentido, hay más educación ahora, como que la gente es, de cierta manera, más incluyente, ¿no? Creo que en todos sentidos, pues la vida, creo que en principio uno tiene que aceptarse como es, ¿no? En principio es no a la autocompasión y para seguir fuerte, porque cuando uno se autocompasiona se vuelve algo doloroso, ¿no? Y es mejor aceptarnos. Yo creo que todos, primero creo que está en uno, lo demás ya es pues una parte de la gente, ¿no? Pero creo que bien, la gente acepta y me acepta bien también, ¿no? Entonces creo que ahí estamos bien. Bueno, y además contribuyes justo con tu música a que no se pierdan muchas tradiciones y yo tengo que contarles que aquí detrás tengo un huehuetl grave. Ramiro, cuéntanos un poquitito sobre qué instrumentos se conservan. Este es un tambor, una copia de un tambor antiguo de un huehuetl. En huehuetles que siguen vivos hay dos, uno que es el huehuetl de Tenango del Valle o de Heredia, y porque la madera es más susceptible a las inclemencias del tiempo, ¿no? Y estos instrumentos sí han logrado sobrevivir, están algunos en el Museo de Antropología, son exposiciones itinerantes, ¿no? Pero son de los pocos instrumentos, tambores de ese tamaño vivos, ¿no? Claro. Justo ahorita que mencionas, lo tenía en mente el Museo Nacional de Antropología, porque podemos ver estas culturas que son culturas vivas y que es una rama justo que a través de la Secretaría de Cultura se dieron cuenta que no podemos estar hablando como de culturas originarias que se quedan en monografía, sino culturas originarias vivas
Entonces, tu trabajo es fundamental y rápidamente, Ramiro, si también nos puedes compartir, pues cómo se han sumado más personas en tu comunidad o fuera de ella para aprender incluso estos instrumentos. Creo que vernos a la gente que estamos activas en esto, también inspiramos a nuevas generaciones de jóvenes y también de gente más adulta que se ha ido incluyendo en la danza, por ejemplo, ¿no? Y también, o sea, la música se ha retomado en todas esas partes, como en la sociedad, como en general, ¿no? Sí ha sido algo que está pasando y que es algo que hace muy feliz porque es parte de nuestra labor, ¿no? Que esto prolifere, que siga creciendo en el gusto de las personas. Y es que además la música también es nuestra lengua materna, ¿verdad? Yo como músico me parece que justamente es una forma de transmitir muchísimo más que tradiciones. Ramiro, con esto nos despedimos. Claro, de hecho es esa parte, es fundamental, la música en el ser humano. Pues la música, el latido del corazón, y que no hay que ponerse barreras uno mismo, ¿no? Claro. Ramiro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Y pues nada, Lore, seguimos aquí aprendiendo, disfrutando, sintiendo y recordando. Exactamente, pues no se despeguen porque vamos a hacer un cortecito, pero regresamos porque estamos en 80 millones en su programa favorito de los domingos. A veces, sin darnos cuenta, cerramos puertas. Y no solo es con una llave o con palabras, a veces con decisiones. Sí, cuando no dejamos entrar a alguien, cuando decimos, tú no puedes, eso se llama exclusión. Sí, y cuando abrimos la puerta, hacemos espacio a todos, sin importar que seamos diferentes. Eso es inclusión. La inclusión no quita lugar, lo comparte. Por más inclusión y menos exclusión. Sí, más inclusión, más inclusión. Exclusión. Exclusión, hay que excluir a la exclusión. Y muchas gracias a Raulito porque sacarle la tarjeta roja. Sí, sacarle a la exclusión la tarjeta rosa. La rosa, no roja. Roja, por favor. Oye, pero a Raulito, la verdad es que una tarjeta verde o no sé de qué color, pero muy positiva porque tiene mucha razón en lo que nos decía. Abrir la puerta, eso es incluir a todas las demás personas y es algo súper necesario en nuestra sociedad y en nuestras comunidades. Y a propósito de nuestras comunidades, tenemos una cápsula a continuación. Esta cápsula habla acerca de los derechos y las brechas de los pueblos indígenas en México y desde luego, pues, vital conocer la información. Así que vamos a verla. Vamos. Los derechos indígenas en nuestro país son fundamentales para preservar la identidad cultural, la biodiversidad y garantizar la justicia social de los pueblos originarios. El artículo 2 de la Constitución reconoce a México como una nación pluricultural y establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la igualdad, a no ser discriminados y a conservar sus culturas, lenguas y territorios. Sin embargo, en la práctica muchos de estos derechos no se cumplen, ya que las comunidades indígenas se enfrentan a altos niveles de pobreza, analfabetismo y falta de empleo. Según datos del INEGI, el 61% de la población indígena en el país se encuentra en situación de pobreza y el 23% en pobreza extrema, lo que representa una proporción mayor en comparación con el promedio nacional. Los servicios de salud en los pueblos originarios son insuficientes debido a las barreras geográficas, económicas y culturales. Solo el 37% tiene atención médica. Respecto a las personas indígenas con discapacidad, no hay datos específicos de acceso a la salud y seguridad social.
pero se puede decir que enfrentan graves carencias para afrontar una condición de discapacidad y requieren de recursos económicos extras para su atención y rehabilitación. En el ámbito educativo, el 24% de los alumnos con alguna discapacidad termina primaria y secundaria, pero si además tiene una condición y pertenecen a una comunidad indígena, el promedio baja al 20%. Esta serie de inequidades sociales estructurales influyen y determinan las experiencias y trayectorias de vida de las personas indígenas con discapacidad. Garantizar los derechos de los pueblos indígenas requiere pasar del reconocimiento legal a acciones efectivas que atiendan las desigualdades. Esto implica diseñar políticas públicas incluyentes, culturalmente pertinentes y con perspectiva de género y discapacidad, que permitan reducir las brechas sociales. Pues estamos muy contentos porque tenemos en el estudio a Natalio Hernández, que es figura fundamental en la literatura indígena mexicana, defensor de los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos originarios, y en 2008 tradujo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al náhuatl, algo fundamental, pero que también es muy importante porque fue por encargo del Senado, y eso creo que hay que resaltarlo, ¿no? Porque de repente hay muchas iniciativas que se quedan pues en el tintero, pero si viene de un organismo como el Senado mexicano, toma otros caminos. Bienvenido, Natalio. Muchas gracias. Tlazocamate Miak, Tehuatzen Temastiane Saraí, Campech, Tehuatzen Oscar, Tlazocamate Miak. Muchas gracias por invitarme a este programa muy importante y muy necesario para nuestros tiempos en nuestra sociedad. Por supuesto, pues el placer es para nosotros, desde luego. Muchísimas gracias. Maestro. Ahora, rápido para comenzar, ¿qué representa ser para México uno de los países con mayor diversidad en cuanto a las lenguas maternas? Una gran riqueza. Las lenguas nuestras mexicanas, originarias de México, pues, son tesoros lingüísticos. El español tiene 1000 años. El náhuatl, el mije, el zapoteco, el maya tiene 3000 años. Tienen 3000 años de antigüedad. Por eso me gusta mucho que muchos lingüistas o hermanos de pueblos indígenas se refieren como las lenguas maternas, las lenguas madres, porque son las lenguas realmente que tienen una raíz propia. El español viene del latín, como el francés, como el italiano. Entonces, no sé si entendamos entonces que nuestra diversidad lingüística, que fue soslayada hace 500 años, son tesoros que están esperando para que todos los mexicanos abrevamos de esos tesoros lingüísticos que tenemos en México. Definitivamente. Y bueno, el hecho de haber también realizado pues esta parte de la Constitución en náhuatl abre muchos caminos. Abre la posibilidad de una defensa, de un acceso a los derechos, de conocer que también somos parte de una sociedad. Realmente ya está en la Constitución, pero no hemos hecho la tarea. Hay dos documentos fundamentales. La Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México, del 2003, aprobado por el Congreso del país, el Congreso Legislativo, la Cámara de Diputados, senadores, en donde dice las lenguas indígenas son lenguas nacionales. Entonces tenemos 68 más el español, tenemos 69 lenguas. Pero el español sigue dando sombra, sigue soterrando a las lenguas originarias de México, ¿no? Entonces, tenemos la Ley de Derechos Lingüísticos, tenemos la Constitución en su artículo 2, que reconoce que somos una nación pluricultural. Tenemos el artículo 3, que dice que México debe dar una educación pluricultural y plurilingüe. Son conceptos adelantados, bellísimos, pero que no ha trascendido al sistema educativo nacional. El sistema educativo sigue siendo homogéneo en español desde su creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921. Urge que la educación sea bilingüe, trilingüe, plurilingüe, desde las comunidades, desde los municipios,
para todos, no para los indígenas. Esa es Totalmente. la gran tarea y ese es el gran pendiente y ese es el gran desafío de los mexicanos del siglo XXI. Y yo creo que esos pendientes, esas tareas están por todas partes, por doquier. Nuestro país tiene un vasto territorio, desde luego, y eso es maravilloso, pero para conocer un poco más de lo que se hace en otros sitios de la República Mexicana, vamos entonces a presentar a continuación a Citlalxóchitl Rubio Sotero. Ella es maestra de educación indígena y activista por los derechos de las personas con discapacidad y personas indígenas. Aquí la tenemos. Mi nombre es Citlalxóchitl Rubio Sotero, soy de la comunidad de Talea Primera Sección del municipio de Huehuetlán, en San Luis Potosí. Yo soy docente, maestra de educación primaria indígena, laboro en el Instituto Estatal de Lenguas Indígenas e Investigaciones Pedagógicas, que es una institución encargada aquí en el estado de San Luis Potosí en el apoyo a los docentes de educación indígena para la enseñanza de las lenguas indígenas en el estado, que también apoyamos a instituciones gubernamentales y no gubernamentales en traducciones, audios, apoyamos en charlas, lectura de textos en lengua indígena. Mucho tiempo fui usuaria de silla de ruedas, actualmente ya no, actualmente ya soy usuaria de andador, entonces ya puedo caminar y andar lo más libre posible. La discapacidad, pues creo que dentro de mi comunidad sigue en ese concepto del asistencialismo, de que una persona con discapacidad, independientemente del tipo de discapacidad que tenga, necesita ser atendida, no tiene esa forma, esa libertad de decisión, de que los padres tienen que estar siempre atrás de ellos. Mi discapacidad motriz no me limita a hacer trabajo social. Sí puedo apoyar a mi comunidad. Ya entendí lo que es la discapacidad, ya asumí lo que es la discapacidad, y por eso yo al momento de interpretar textos de discapacidad o temas de discapacidad para difundirlo, yo siempre le veo como una forma diferente de accionar. Importantísimo este testimonio, que bueno, macha perfecto con lo que estábamos hablando, Natalio, en torno a la educación y las distintas plataformas, espacios que se abren. ¿Qué representa también para las comunidades indígenas, para las personas con discapacidad, la nueva Suprema Corte de Justicia, el ministro Aguilar y todos estos puertas que se pueden abrir? Saraí, Oscar, estoy muy contento de estar en este programa, porque cuando yo recibí la invitación y vi 80 millones, primero me sonó a Lotería Nacional. Segunda reacción, le dije a mi asistente Paola López, le digo, Paola, quiere decir que si somos 100 millones de mexicanos, 80 estamos discapacitados. Yo me siento entonces discapacitado, porque tengo un ojo que me lagrimea desde que era niño, nunca supe por qué, hasta que empecé a trabajar y fui a ver a un oculista. Empecé a trabajar como maestro bilingüe, tenía 20 años, y me dijo, usted tiene obstruida la glándula lacrimal, pero ya no se puede hacer nada porque ya se tapó esa glándula. Es como un drenaje, ¿no?, que transmite humedad de los ojos a la nariz, etc. Entonces le digo, entonces soy discapacitado, no domino la tecnología, la inteligencia artificial, no veo bien, me lagrimé el ojo. Dice, no, sino más bien todos de alguna manera, porque incluso me dijo, yo también entonces soy discapacitada porque tengo algunos problemas de salud. Yo creo que este tema, que este número cuantitativo tan impresionante, que de alguna manera tenemos alguna discapacidad, ¿no?, y va subiendo hasta tener hermanos indígenas y no indígenas. Para mí todos son hermanos. A mí no, yo ya borré colores, ¿no?, ya borré orígenes, ¿sí? Todos somos mexicanos, claro. Algunos negros, blancos, amarillos, mestizos, chaparros, altos, güeros, rubios, ¿sí?, porque estamos en esta era de la diversidad. Entonces, yo creo, me impresiona lo que acabamos de ver, me impresiona saludar a Juventino,
que viene de la región de la música, de la región Mije, ¿no? De la región de Ayutla y toda esa parte de la montaña donde vive el rey Condoy, el Zempoaltépetl, ¿no? En muchas regiones del país hay discapacitados, hermanos que no ven, hermanos que tienen otros problemas. Y yo creo que hay ya algunos proyectos incipientes para empezar a atender esa discapacidad que hay en los pueblos indígenas, y no solo en los pueblos indígenas, aquí mismo en la Ciudad de México. Claro, claro. Yo creo que... Y siento que hay políticas muy incipientes todavía para atender la discapacidad. Y entonces empezarle a bajar, decimos, ya estamos en 60 millones, en 40, en 20, etcétera. Bueno, tal vez no bajar, pero sí integrar. Sí, por supuesto, integrar. Yo creo que eso es lo más importante. En esta consideración de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial y todo lo que puede coadyuvar al tema, me parece que podría ser una enorme oportunidad sumarse. Pero siempre y cuando se tome en cuenta la verdadera voz de las comunidades y las necesidades. Yo no sé, hace rato decía Saraí, pues que a veces atraviesa, obviamente por la discriminación, lo racial, las comunidades indígenas, pero también está la lengua materna, también están las personas que viven con una discapacidad y atravesando por todo esto y además, muchas ocasiones, la ausencia de la visión de género y que cuando eres mujer también entonces te lo complica más. La Constitución le falta agregar varios de estos conceptos para estar mucho más equitativos. Y yo creo que más allá de los conceptos, Oscar, ¿sí?, tenemos que trascender a las acciones. O sea, ya muchas cosas están en la Constitución. Te voy a muchas interrumpir, cosas querido están en las leyes, Natalio. pero no han trascendido a las políticas públicas, en salud, en educación, en artes, en cultura, etcétera. Decía que te iba a interrumpir porque vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos y seguimos platicando. Gracias. Regresamos. Continuamos en 80 millones, mi querida Saraí. Es que regresé con la emoción de este agasajo de programa en el que estamos hablando de temas fundamentales rumbo a una efeméride muy importante. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, y pues que tenemos mucho que hablar todavía. Mucho que hablar, gracias precisamente a las lenguas maternas, desde luego. Oye, pero también otro punto que tenemos que tomar en consideración y que es muy importante, son las personas indígenas que viven con una discapacidad. Y a continuación les presentamos la siguiente cápsula para saber un poco más acerca de ello. Los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas son fundamentales para la conservación y preservación de la vida en el planeta. No obstante, detrás de ellos hay una larga historia de exclusión y discriminación. La población mundial indígena está conformada por cerca de 500 millones de personas localizadas en 90 países. Factores como el alto nivel de pobreza, la falta de acceso a servicios de salud y la exposición a riesgos ambientales incrementan la incidencia de la discapacidad dentro de sus comunidades. Se estima que en el planeta, más de 70 millones de habitantes enfrentan esta realidad. De acuerdo al censo del 2020, en México más de 23 millones de personas se identificaron como indígenas, es decir, 2 de cada 10 habitantes de la población nacional. El Banco Mundial reveló que alrededor del 20% de los integrantes de dichas comunidades viven con alguna condición. Esta realidad coloca a miles de personas en una situación de doble discriminación, por su origen indígena y por vivir con una discapacidad. Fui a una escuela y me dijo, eres mala, haga cosas. No puedo. Le gustan mucho dibujar, pintar, escribir. Sí le gustan todo, porque mis hijas son bien listas, igual nomás que por sus ojos que no lo ven bien, es que le estamos dando lástima.
México es el país con mayor población indígena del continente americano y, en consecuencia, también la nación con mayor número de personas indígenas con discapacidad en América. Esta realidad pone en evidencia la convergencia de desigualdades históricas y subraya la necesidad de reconocer, visibilizar y comprender esta condición desde un enfoque intercultural y de derechos humanos. Indispensable, ¿no? El considerar a los derechos humanos a todas las personas, mujeres, hombres, vivas o no, con alguna discapacidad, pero la situación que cada persona está viviendo es una realidad y no podemos ocultarla ni podemos negarla. Y desde luego en las comunidades indígenas, pues es vital que salgan a la luz y que por eso lo que platicábamos en el bloque anterior un poco de aprovechar las nuevas tecnologías para dar a conocer todo lo que hay y las oportunidades que se puede convertir. Todo esto creo que también es muy importante. Bueno, recordar que está con nosotros en el estudio de 80 millones Natalia Hernández, con quien estamos justo hablando, desentrañando de la importancia de hablar de estos temas y, como mencionaba Oscar, la tecnología. El acceso a la tecnología que Juventino nos hablaba también en este centro comunitario de cómo sumar, aprender a usar una computadora, un teléfono celular. Eso es fundamental, Natalio. Yo creo, primero, un poco subrayar de que en los pueblos indígenas la discapacidad tiene doble exclusión. Para los pueblos indígenas, de por sí, en el conjunto de la sociedad mexicana, hay un racismo, hay una exclusión por ser indígenas, por no hablar bien el español. Pero además de eso, si tiene alguna discapacidad, es una doble marginación, doble exclusión. Yo creo que este programa es muy noble, Saraí, Oscar, ¿no? Y justamente la tecnología, yo no estoy en contra de ella, más bien hay que usarla como herramienta para ir sumando a este conjunto de hermanos nuestros mexicanos, ¿no? Y junto con los mestizos que hay en la ciudad, que ya no están en la sierra, están aquí y que también están excluidos. Yo creo que esta es la mirada hacia adelante de la nación multicultural incluyente, ¿sí? Por eso digo que hay que enfrentar los desafíos, hay que romper las barreras de la exclusión, de los prejuicios, de la discriminación. Ahora, yo estoy muy de acuerdo en que la tecnología puede ser un gran paso, pero también cómo seleccionar al personal que trabaje dentro de cada uno de estos proyectos para que no se vaya a dejar de tomar en cuenta parte muy importante de la cultura, de las tradiciones de cada una de las comunidades, porque tal vez la inteligencia artificial, pues claro, va a leer todos los documentos que aparentemente forman una oficialidad, pero no está contemplando probablemente lo que las voces experimentadas de cada una de las comunidades ha podido vertir a la comunidad en su experiencia a los demás, pero de forma hablada, no escrita. Y entonces, ¿cuántas cosas más tendríamos que considerar? Bueno, hay que, como bien dices, hay que seleccionar al personal y capacitar a ese personal. No solo, sí, que maneje la tecnología, pero también que tome conciencia de que está trabajando con una realidad distinta al mundo urbano, a la sociedad en general. Es muy importante, porque ahí hay valores, hay historias locales, hay visiones del mundo distintas a la sociedad urbana, ¿no? Pondría el ejemplo de Chiapas, por ejemplo. Chiapas tiene una gran diversidad, ¿no? Lo que vemos son los pueblos indígenas de los Altos de Chiapas. No. Chiapas tiene varias regiones, por ejemplo, la región de Palenque, en donde hay una frontera con los mayas de Campeche. Siempre me ha inquietado tu apellido, Saraí, Campeche. No, no es Campeche, es Campeche. Entonces, y del lado del Soconusco, allá hay chinos, hay japoneses, hay alemanes, hay judíos. Todo eso es en Chiapas. Y en Chiapas confluyen tres grandes civilizaciones: la maya, la olmeca a través de los mijes y la azteca, que conquistaron el Soconusco tardíamente, ya casi a la llegada de los españoles. Eso es Chiapas. Entonces, esta selección del personal tiene que ser en función del contexto en donde va a actuar, y hay que capacitar a ese personal, porque si no va a llegar con una computadora tratando a todos por igual. No,
Hay que educar a esa gente, hay que sensibilizar a esa gente de que está trabajando con un mundo y con una realidad distinta al medio urbano. Tenemos a continuación un testimonio donde precisamente nos dice cómo se dice en otras lenguas la palabra discapacidad. Y vamos a ver cómo... ¿En qué lengua está? Ahora lo descubrimos, pero les presentamos a continuación a Zoila Romualdo Pérez, y ella es maestra integrante de Claxo y autora del libro Discapacidad en los pueblos indígenas originarios. Vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ver. Zoila Romualdo Pérez, Llamos de Universidad Nacional Autónoma de México. Madhai es la visión que tenemos nosotros sobre la persona con discapacidad. Madhai es algo, generalmente se refiere a un objeto descompuesto, ¿no? Y entonces la traducción literal sería persona descompuesta. Esto es una invitación que hago también a mi comunidad. Las personas con discapacidad, cómo realmente se identifican, ¿no? Porque esa forma, esa visión en cómo se ve la discapacidad es la forma en cómo se cuida. Por lo tanto, las políticas públicas tendrían que estar contextualizadas a esas realidades. Partir desde ese contexto, desde esa identidad cultural, desde cómo se cuida, cómo se concibe a la discapacidad y cuál es ese contexto social que está alrededor de ese cuidado de la persona con discapacidad. Entonces me parece que ahí está el punto que todavía nos falta, ¿no? Las que serían consideradas descompuestas, digámoslo así, serían las personas que no pueden caminar, que dependen. Esa sería la principal característica, que dependen del cuidado de alguien más para poder llevar a cabo su vida cotidiana. En nuestra comunidad nos regimos por usos y costumbres. Cada año se elige a una autoridad municipal, pero las personas con discapacidad no tienen como esa opción, ¿no? de participar, de tomar decisiones, de fungir como un cargo porque se les considera MAD, ¿no? En este caso, una persona descompuesta. Primero, no romantizar el estudio de las comunidades indígenas. De pronto las investigaciones se centran en los simbolismos, en los rituales, en el traje y demás, ¿no? Sin embargo, nuestra realidad va más allá de eso. Existen violencias normalizadas, violencia de género bien marcada en diversas comunidades, violencia, discriminación, el cómo te ves, ¿no? Qué tienes, qué no tienes. Entonces, desde el modelo biomédico, esto es lo que deberíamos de considerar. Estas realidades, este contexto que enmarca a la vida de una persona con discapacidad y a su persona cuidadora. La discriminación por roles de género existe, está presente, está en el diario vivir, sobre todo de aquellas mujeres, porque son las mujeres quienes se encargan del cuidado de las infancias con discapacidad o de alguna persona con discapacidad. En el mundo de la discapacidad hay una brecha muy grande en las comunidades indígenas que requiere la intervención, sí, de la comunidad, pero también de los tomadores de las decisiones, ¿no? Esa es nuestra tarea todavía como investigadores, académicos y tomadores de políticas públicas, conocer esas realidades sociales. Agradecer este testimonio tan importante. Y Natalio, estamos por despedirnos, pero nos gustaría conocer esa conclusión en torno a el poder de la lengua materna, el poder de difundir y de que sea considerada más allá de un espacio como 80 millones o como una clase aislada. Por favor. Realmente el poder de la palabra, intlastole, como decía mi maestro Miguel León Portilla. La palabra es el corazón de la poesía, ¿no?
Y la poesía nos permite imaginar, nos permite soñar, nos permite empoderarnos, ¿no? In Xochitl-Incuicatl, la flor y el canto, como decían en Nezahualcóyotl. Y él dejó dicho, Axcan quimatino yolo, Niquita Incuicat, Niqui in Xochitl, amos nequisquiamo ixpoliucan. Al fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor, ojalá nunca se marchiten. Y mi maestro León Portilla al final de su vida dijo, creo que este poema de Nezahualcóyotl sintetiza su pensamiento que nos dejó y yo he abrevado en ese pensamiento. Y mi maestro Miguel León Portilla dejó escrito un poema que le llamó Icuacmiquisetlastole, cuando muere una lengua. Icuacmiquisetlastole, Totlacayo Motolinía. Cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. Y un día me dijo, en la inauguración del Encuentro Internacional de Poesía de los Pueblos Indígenas del Mundo, ¿no?, que inauguramos en Bellas Artes, dijo, la poesía es la palabra de la esperanza. Pues nos quedamos con esa esperanza. En este cierre, ni cuicatia totlachales, ni quien cuicatia tocnigua ni guantlaltipactle, tonanse tlaltipactle, y pampa totlachales, que huaxochitl, huanquehuac cuicatl, xochitl y huancuicatl. Canto a la vida, al hombre y a la naturaleza, a la madre tierra, porque la vida es flor y es canto. Es, en fin, flor y canto. In xochitl, in cuicatl. Maestro Muchísimas Natalio gracias. Hernández, un verdadero placer tenerlo aquí en el estudio de 80 millones. Maravilloso. Y pues nada, vamos a cerrar Sí. este programa casi, pero primero nos vamos con Raulito. Vamos con Raulito. Gracias. Hola, yo soy Raulito. Oye, ¿no has escuchado alguna vez una palabra que suena muy grande? Sí, yo sí. Esa palabra es discapacidad. Discapacidad es cuando a una persona le cuesta más trabajo hacer algunas cosas porque su cuerpo, sus sentidos o su forma de aprender funcionan muy distinto. Y no es que sea una enfermedad, pero tampoco se quita con una medicina. Las personas con discapacidad seguimos siendo personas. Jugamos, aprendemos, nos equivocamos. Y tenemos sueños, muchos sueños. Ay, sí. Cuando entendemos la discapacidad, aprendemos a respetarnos mejor. Palabras de Raulito. Raulito querido, Gus, un abrazo enorme. Pues ya, llegamos al fin de este domingo de 80 millones. Hay mucho aprendizaje, ¿eh? Muchísimo aprendizaje y mucho que tenemos que compartir. Recuerden, a través de Canal 11, a través de YouTube, queremos escucharlos porque esta conversación tiene que ser como las buenas películas. Claro. Tiene que trascender más allá del estacionamiento, más allá de ir a comprar el súper, más allá de irse a echar un consomé. Sí, por supuesto, completamente de acuerdo contigo. Yo creo que esto tiene que continuar. Es simplemente el inicio de una conversación que puede derivar en muchas cosas positivas y que puede, no sé, durar 50 años o muchos más. Pero sobre todo, pues el contar con su atención para nosotros es importantísimo. Así que desde aquí a nuestro querido Gus le mandamos un enorme abrazo, por supuesto, pero a todas y cada una de ustedes desde el otro lado de la pantalla, pues los abrazamos y las abrazamos con mucho cariño. Esto es 80 millones y nos vemos la próxima semana. Así es. Chao.